Saludos cordiales, nosotros somos el equipo 1 de la asignatura Introducción a la Filosofía de la Universidad UFE, bajo la orientación de nuestra profesora Merlin Santana Alcántara Montero. Nuestro equipo está conformado por Teresita Rodríguez Valdés, Mari Guzmán Alcántara, Francisca Esmeralda Gutiérrez Ruiz, Yandri Stephanie Pérez Blanco, Yaneiri Tapia Figuereo y quien les habla Mariela del Rosario. En el día de hoy estaremos desarrollando el tema Análisis filosófico de fuentes modernas. Para iniciar este panel, les hablaré sobre el análisis filosófico de la película Los Hermanos. La película Los Hermanos nos dejó pensando en muchas cosas de la vida real, aunque tiene momentos de humor y escenas del día a día, también presenta una historia profunda que nos hizo reflexionar desde un punto de vista filosófico. La película trata de dos hermanos gemelos que crecieron muy diferentes. Uno era un hombre de fe, iba a la iglesia respetuoso con una vida estable, y el otro andaba en la calle metido en problemas. Esas diferencias muestran cómo dos personas pueden venir del mismo lugar, pero terminan siendo totalmente distintas por las decisiones que toman. Aquí se ve clara la idea de Rousseau: el ser humano nace bueno, pero la sociedad lo puede desviar. Lo más impactante fue cuando el hermano delincuente atraca a su propio hermano y en la confusión ambos van en la misma ambulancia. Como el hermano bueno queda en coma, el otro aprovecha y se hace pasar por él, viviendo una vida que no le correspondía en su casa, con su familia, con su nombre, con su ropa y con su lugar en la iglesia. Ese cambio de identidad que plantea nos hizo hacernos preguntas filosóficas como ¿quién soy realmente? ¿Se puede cambiar de vida solo con aparentar? La identidad está en lo que uno vive o en lo que uno siente por dentro. El hermano delincuente comenzó a valorar aquella vida nueva y eso lo transformó por dentro. Más adelante, un miembro de la iglesia lo reconoce por lo que había visto haciendo fechoría. Lo confronta y el hermano confiesa la verdad a su madre en el hospital. Y él, ¿quién fue que atracó a su hermano y no puede seguir con ese engaño? A partir de ahí ocurre un cambio real, busca a Dios, se acerca a la iglesia, se arrepiente de corazón. Cuando el hermano bueno se despierta, se reencuentran, juntos van a la iglesia, sin engaño ni resentimiento, solo con una nueva oportunidad. Esta historia hace evidente el perdón, la transformación y el amor verdadero. Aunque el hermano hizo mal, reconoció su error, pidió perdón y empezó de nuevo. Eso nos recuerda a San Agustín, quien hablaba del alma que aún errando siempre puede volver a Dios. También nos enseña que la vida no es lo que aparentamos, sino lo que decidimos ser. No importa cuántos errores cometamos, lo importante es reconocerlo, arrepentirse y cambiar. Como dice uno de los personajes, no se trata de cómo empieza la historia, sino de cómo termina. En resumen, la película muestra que toda vida, que por más rota que parezca, puede ser restaurada cuando hay fe, humildad y deseo auténtico de cambiar. Con esto concluyo mi análisis filosófico de Los Hermanos. Ahora cedo la palabra a mi compañera Teresita, que continuará con el siguiente análisis. Buenos días, soy Teresita Rodríguez. Le estaré hablando del análisis del artículo Los filósofos de la Edad Moderna más famosos. En este artículo se presenta de forma breve y clara 5 de los filósofos más importantes de la Edad Moderna, un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Nos pareció interesante porque explica cómo cada uno de estos pensadores aportó ideas que rompieron con lo tradicional y abrieron camino a la ciencia, la política moderna y nuevas formas de entender la realidad. Primero se menciona a René Descartes, considerado el padre del método científico moderno. Él propuso usar la razón por encima de la ley, de la fe y la tradición. Su frase es: pienso, luego existo. Resume cómo veía al ser humano como a alguien que debe usar el pensamiento para alcanzar el conocimiento.
Luego aparece Francisco Bacon, quien también fue muy importante, defendía que la ciencia debía tener un propósito práctico, útil para la vida. Fue uno de los primeros en pensar lo que se sabe por la experiencia y la razón, de lo que se cree por la religión. También hablamos de Baruch Spinoza, también fue un filósofo destacado. Nos llamó la atención que impulsaron de su comunidad por pensar diferente. Él decía que Dios y la naturaleza eran lo mismo, y que el conocimiento verdadero no solo viene de la razón, sino también de la experiencia y la instrucción. También hablamos de Geoffrey Leibniz, fue un pensador muy complejo. Además de filósofo, fue científico y matemático. Trató de explicar por qué existe el mal si Dios es bueno. Y dijo que vivimos en el mejor de los mundos posibles, lo cual nos pareció una idea muy curiosa. Por último está Thomas Husband, quien se enfocó más en temas políticos y creía que los seres humanos por naturaleza eran egoístas y peligrosos. Por eso era necesario un gobierno fuerte que impulsara el orden. Su frase más conocida es: el hombre es un lobo para el hombre. En general, el artículo nos gustó porque es fácil de entender y resumir bien las ideas principales de cada filósofo. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera Maris. Muy buenos días, mi nombre es Mari Guzmán Alcántara y le voy a estar hablando sobre el análisis de dos políticos, Maquiavelo y Rousseau. Ambos autores representan visiones opuestas sobre el ser humano y la política, pero también reflejan preocupaciones profundas por el orden y el gobierno en la sociedad. Por un lado, Maquiavelo y los pensadores que lo seguían consideraban que el poder se debe ejercer con astucia, incluso con engaño si es necesario. Para ello, el ser humano es egoísta por naturaleza y el gobernante debe actuar con firmeza, a veces con dureza, para mantener el control y evitar el caos. Creen que el fin justifica los medios, que el líder ideal es quien se adapta a las circunstancias, priorizando la estabilidad del Estado sobre la moral personal. En cambio, Rousseau y quienes comparten sus visiones tienen una perspectiva más optimista del ser humano. Piensa que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. Para este grupo, el poder debe ser del pueblo y servir al bien común. Creen en un control social donde todos los ciudadanos tienen derechos y deberes, y donde la libertad y la participación son esenciales para una vida justa. En resumen, mientras que Maquiavelo y sus seguidores justifican el poder autoritario para mantener el orden, Rousseau y los que piensan como él defienden una sociedad más igualitaria, donde la voluntad del pueblo sea la base del gobierno. Ambos enfoques siguen siendo importantes para entender los conflictos actuales entre las autoridades y la democracia. Por eso creemos que ambas posturas siguen siendo útiles para reflexionar sobre los gobiernos. Hasta aquí mi participación. Muy buenos días.
soy Francisca Esmeralda y les estaré hablando sobre el resumen de Juan Jacobo Roseau. Emilio o la educación. En el prefacio de un autor se explica sin un plan estricto, motivado por el deseo de complacer a su padre y reflexionar sobre la educación. Aunque dudó en publicarla, comprendió que compartir sus ideas podrían inspirar sino provocar reflexiones sobre la formación de los seres humanos. Crítica cómo los adultos ven la infancia y propone educar al niño respetando su naturaleza, definiendo su derecho y utilidad. La educación debe adaptarse al ser humano y su contexto. Reconoce que su propuesta no es universal, pero desea que forme personas verdaderas y libres. En el primer libro, Roseau expone sus ideas sobre hasta los 2 años de edad del niño. La educación debe respetar la naturaleza del ser humano y adaptarse a su desarrollo. Critica durante la educación tradicional que según él corrompe al niño, el imponerle conocimientos y hábitos artificiales desde muy temprano. Roseau define una educación natural basada en la libertad y en el respeto a los tiempos del crecimiento. Insiste en que en esta primera etapa lo más importante no es enseñar conocimientos, sino fortalecer el cuerpo, los sentidos y la salud del niño. El objetivo principal es permitirle desarrollar sus capacidades físicas y su autonomía. También afirma que los adultos deben intervenir lo menos posible y evitar mimar o castigar excesivamente al niño. En cambio, deben crear un entorno que lo ayude a aprender por sí mismo a través de las experiencias directas con el mundo. En el segundo libro, Roseau insiste en que el niño debe aprender a través de la experiencia y no mediante la instrucción verbal o libros. El objetivo es fomentar su curiosidad natural, su autonomía y su capacidad para desenvolverse en el mundo físico. Se debe permitir que experimente las consecuencias naturales de sus actos en lugar de imponerle castigos artificiales. Además, propone una educación negativa, no enseñar directamente conocimientos, sino evitar que el niño adquiera errores o perjuicios. La idea es preparar el terreno para que más adelante aprenda con libertad y con base en su razón. Roseau subraya la importancia de la libertad y el juego y critica una educación que reprime o moldea al niño según intereses sociales. El niño debe seguir siendo niño, no un adulto prematuro. Le dejo con mi compañera Yandri, que le estará hablando sobre los libros de tercero y cuarto. Muy buenos días, como hubiera dicho mi compañera, mi nombre es Yandri Estefani Pérez Blanco y le estaré hablando sobre el libro tercero. El libro tercero de Emilio marca el despertar de la razón en Emilio, pero una razón ligada a la utilidad y la experiencia directa, no a la abstracción. Roseau insiste en que Emilio aprenda a través de la observación y la resolución de problemas prácticos, explorando las ciencias naturales y física al construir y experimentar. La lectura formal y los libros son evitados, excepto Robinson Crusoe, por su enfoque en la autoeficiencia. Lo más distintivo esta etapa es la necesidad de que Emilio aprenda un oficio manual útil, como la carpintería. Esto no solo le asegura independencia y dignidad del trabajo, sino que lo ancla en la realidad y la enseñanza, y le enseña el valor del esfuerzo. El preceptor sigue siendo un guía discreto
que organiza situaciones para que Emilio descubra el conocimiento por sí mismo, sin instrucción directa, siempre movido por su propia curiosidad y la necesidad. Libro cuarto. El libro cuarto de Emilio es clave ya que se centra en el despertar de las pasiones y la moralidad en Emilio. En esta etapa, con la llegada de la pubertad, Emilio aprende a gestionar sus emociones y deseos, dirigiéndolos positivamente. Es el momento de introducir la moral y la religión. Emilio desarrolla, Emilio desarrolla la compasión a través de la historia y la observación social y adopta una religión natural basada en la razón y la observación de Dios en la naturaleza. También se presenta a Sofía, la compañera ideal de Emilio, cuya educación se enfoca en ser una buena esposa y madre. Completando al hombre, finalmente, Emilio es preparado para entrar en sociedad aprendiendo a observarla críticamente y a vivir virtuosamente. Hasta aquí fue mi parte, paso con mi compañera Yaneiri. Buenos días, mi nombre es Yaneiri Tapia Figuereo y le estaré hablando sobre el análisis de la evolución de la filosofía. Recorriendo todo lo que hemos ido descubriendo, comenzamos recordando lo que es la conciencia. Al principio, como nos cuenta antiguos mitos como el laberinto de Greta. Los griegos intentaban calmar su miedo. Son historia. Con el tiempo dejaron de usar cuentos como el de Hilo de Ariana y comenzaron a hacer preguntas más profundas. ¿Es posible conocer la verdad? ¿Qué es el ser y cómo debemos actuar? Entonces aparecen los primeros filósofos. Jonio, Tales decía que todo venía del agua. Anaximandro hablaba de los infinitos. Y Genófanes proviene un Dios único que todo lo que ve y todo lo que piensa. En este cambio se nota claramente en los poemas de Homero. Mientras Homero muestra un mundo ordenado, Hesíodo introduce ideas como el caos, el amor, Eros y la justicia como fuerza que mueve el universo. Así, la primera revolución del pensamiento trata de entender el mundo con una sola explicación, una causa principal y debatir cómo podría ser. Surge entonces las ideas base. La filosofía es una aventura que busca comprender tanto el universo como a nosotros mismos. En conjunto, lo dijimos al principio, la filosofía avanza en ciclos. Una época arranca con instrucciones, se articula en una gran síntesis y luego se factura en respuestas parciales que preparan el siguiente arranque. Nada se pierde. Tales, Sócrates, Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás, Gans, entre otros. Todos añaden piezas al mismo rompecabezas. En conclusión, este análisis nos ha permitido comprender la filosofía no es un conocimiento tratado ni alejado de la realidad, sino una herencia que nos ayuda a cuestionar y entender nuestra existencia, nuestras decisiones y la sociedad que nos rodea. La historia de los hermanos nos recuerda la importancia del perdón
y la transformación personal. Mientras que los filósofos modernos nos enseñan sobre la razón, la policía y la educación como pilares para construir una vida justa y auténtica. Al estudiar a Rousseau y Maquiavelo, vemos cómo distintas visiones pueden aportar para mejorar el orden social. Finalmente, el recorrido por la evolución de la filosofía nos muestra que cada época aporta su perspectiva para seguir preguntando: ¿qué significa ser humano? ¿Cómo debemos vivir? Así la filosofía sigue siendo una aventura que nos invita a pensar y actuar con conciencia en presente. Hasta aquí mi participación. Hasta aquí fue mi parte, la que continúa, por favor.